a explicar todo y después vamos a hacer ejercicios prácticos. Entonces la otra es el cubo de un binomio. Llevamos 3, ¿cierto? Sí. Sí, el cubo de un binomio. Listo. Cuando hablamos del cubo de un binomio quiere decir que va a ser de 3. O sea, que va a ir elevado a la 3. Entonces vamos a encontrar para el cubo de un binomio dos fórmulas. Entonces, el primer término por el más el segundo va a ser nuestra primera fórmula. Y va a ir elevada a la 3. Por eso se llama cubo de un binomio. Cubo por el 3 que va elevado y binomio porque son dos números. Listo. Igual, la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, el primer término elevado a la 3 más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. Esa va a ser la fórmula. Pues acá va a ir el 3, acá va a ir el 2, acá va el 2 y acá va el 3. Esa sería la fórmula cuando nos dan el binomio en positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dan el binomio en negativo? ¿Cómo sería la fórmula? La fórmula sería a menos b elevado al cubo o a la 3 igual, entonces, a 3b al primer término elevado al cubo menos 3 veces el primer término elevado al cuadrado más el segundo más 3 veces el primer término por el segundo elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cubo. Son fórmulas muy similares, lo único que cambia un poco es cuando va negativo o positivo, entonces ya saben cuándo usarlas. Entonces acá es a la 3, a la 2. Acá la 2 y acá la 3. Listo, estas serían nuestras dos fórmulas. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces el primero, x más 5. Y obviamente debe ir elevado al cubo. Entonces igual. Entonces vamos a poner, a nombrar el primer término. Sería x x a la 3. Exacto, sería x a la 3. Bueno, y el segundo término sería 5. Entonces, al aplicar la fórmula, el primer término, como dice Nicole, es x a la 3. Menos. Entonces, x, voy a colocarlo acá, x a la 3. Listo, recuerde que como es en positivo, mira, recuerda que acá tenemos x más 3, entonces vamos a utilizar a más b. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esa que está en la parte superior. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? Más 3. Más 3 veces el primer término que sería ¿qué? X más X elevado al cuadrado X más al cuadrado o al 3. al cuadrado. Mira que en la fórmula está el cuadrado. Ah, en la fórmula sí. Al cuadrado 5. Dale paréntesis 5. Listo, más
más 5 a la 3. Te falta la mitad 3 veces. El primer término Otra vez. por el segundo término elevado al cuadrado. Más el segundo término elevado al cubo. Entonces, mira, esto es lo que pasa. Entonces, acá se eleva al cuadrado. Acá se eleva al cuadrado. Y acá al cubo. Así nos queda la fórmula cuando la reemplazamos. Listo, vamos a solucionarla. Igual. X por X al cubo, ¿cuánto sería? X a la 3. O X elevado al cubo. Ahora, entonces sería 3 por X, ahora X por X sería X cuadrado, ¿no? Entonces, 3 por X cuadrado, ¿cuánto sería? 3x al cuadrado. 3X al cuadrado. ¿Y 3X al cuadrado por 5? 15x al cuadrado. Exacto, 15X al cuadrado. Entonces, ahora vamos con el siguiente. Más 3 por X. Más 3 por X, 3X. 3X. Ah, pero espera que nos faltó acá, mira. Desarrollemos la potencia. Entonces acá, 5 por 5. 25. 25, ¿no? Entonces ya dijimos que 3 por X 3X. daría 75. Sería 75X. exacto, 75X. Y ahora, el último, más 5 al cubo, 5 ¿cuánto sería? al cubo. ¿Cuánto nos daría? $125. Exacto, 125. Y listo. Allá nuestros términos quedaron organizados. Ya esta es nuestra respuesta. Sí, ahora vamos a hacerlo cuando es negativo. Entonces acá tenemos. Profe, que se acepta Nicolás Andrade. A Nicolás sí, pero no tengo acá la solicitud. Pregúntale que si ya. Listo, entonces ahora vamos a hacerlo con el segundo. Entonces 3 menos m al cubo. Este va a ser nuestro ejercicio. Igual. Entonces, como tenemos el negativo, quiere decir que la fórmula que vamos a utilizar es esta que tenemos acá abajo. Entonces, iniciamos. Entonces, ¿cómo es? El primer término al cubo. ¿Cuál sería el primer término? Sería 3X. Es que 3X, 3, solamente 3. Sería 3. A la Entonces, 3 elevado al cubo. Listo. Entonces, en la fórmula sigue ¿qué? Va el signo menos. Entonces, menos 3 veces. El primer término que es 3. 3 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y el segundo término es M. menos m. Menos m. Más. Otra vez. 3 veces. El primero. Espera un momento. No, ya. 3. Que sería 3. Y el segundo. Menos m al cuadrado. Menos m al Mire que cuadrado. nosotros no elevamos la anterior.
El 3 no lo elevamos al cuadrado. Ni tampoco. Pero, ¿Cuál 3 no le damos al cuadrado? Y este también va al cuadrado. Así, espérame, ya lo terminamos. Entonces acá más entre paréntesis menos m elevado al cubo. Entonces ya le vamos a poner. Entonces acá, donde dejé el espacio va al cuadrado. Acá va al cuadrado. Y acá va al cubo. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a desarrollarlo. Igual. 3 a la 3. 3 a la 3. ¿Cuánto sería 3 a la 3? 27. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Entonces 27. Menos. Entonces menos. 3 por 3. No, espere. 3 elevado 9. Sería 27 de nuevo. Entonces, 3, Pero 27. falta la m. Sería porque se multiplica por 1. Entonces sí, 27. 27m. Y mira la m está acá negativa. Entonces sería menos por menos. Más, sería positivo. Da más, está positivo. Más. Listo, entonces acá sería más. Al desarrollar acá la potencia nos va a dar positivo, ¿no? Entonces, 3 por 3. 27 positivos. ¿Y por qué 27? Profe, 9. Sí. Exacto, 3 por 3, 9. Sí, porque ya no va elevado. Sí, 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Y ahora más. Tenemos, bueno, tenemos que mirar el signo. Tenemos menos 3 elevado al cubo. Recuerde que cuando la potencia es impar, va a quedar negativo. Entonces acá tenemos más por menos. Señora. Ahí no quedaría. En eje nuevo no quedaría negativo. Pues el signo anterior. Porque mire que la M es negativo y el principio es positivo. Muy bien. Entonces quiere decir que la 9 tiene razón, el 9 va negativo. No va negativo, va positivo. Mira por qué. Porque al desarrollar la potencia, esta M le va a dar positivo. Porque vas a multiplicar M por M. Y acá, porque está en el 2. Y acá entonces como vas a multiplicar, va a multiplicar menos M por menos M. Entonces recuerda que menos por menos da positivo. Acá sí no ocurre lo mismo porque acá vas a multiplicar menos M por menos M por menos M. Entonces, menos por menos da más. Y más por menos da menos. Por eso nos dio menos M. Pero entonces nos da menos M, ¿qué? A la 3. A la 3. Y acá, esta M que está acá nos da menos M por M. Nos da la M al cuadrado. Al cuadrado. Porque la M al 3. Porque se deja normal. Sí, porque no le echamos la potencia. ¿Que por qué se deja menos M? Mire, estamos haciendo esta operación, ¿no? Mire, tenemos menos M a la 3. Entonces es como si multiplicáramos de esta manera. Profe, menos M a la 2. ¿Que por qué a la 2? Porque mira, esta M está a la 2. Oye, nosotros habíamos hecho la potencia, ¿no? No habíamos hecho la potencia. Sí, la habíamos hecho. Pero acuérdese que M por M es M cuadrado. Sí. ¿Sí es? Entonces por eso nos dio la 2. Entonces ya queda así. Entonces ya queda así. Lo que vamos a hacer ahora es organizar los términos. Entonces, ¿cuál sería el primer término? M a la 3. M a la 3. Pero entonces M sería menos M porque está negativo. Menos M a la 3. Sí. Más 9M al cuadrado más 27M más 27.
más 27. Y listo, ya quedó el ejercicio resuelto. Entonces acá es al cuadrado, acá la 2. Ya quedó nuestro ejercicio resuelto. Entonces esas son todo lo que va en lo que son los productos notables. Ahora vamos a hacer unos ejercicios prácticos. ¿Listo? Les voy a colocar acá unos ejercicios.